Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde el salseo de los famosos se cocina a fuego lento y se sirve bien jugosito. Espero que es tu copyright listos para un cafecito bien cargado, porque hoy tenemos un drama digno de telenovela turca, y de las buenas. Agun rense fuerte que la cosa viene con curvas. Hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de celos, cuerpos esculturales a la vista y un yate que parece sacado de una revista de lujo. Mis queridos, han leído bien el título. Prepu, rense porque vamos a desmenuzar el scoop, da lo que es tú sacudiendo las redes, Demet Özdemir en topless, un yate de infarto y un Can que según dicen, ha explotado de celos. Uf. ¿Se puede pedir ese? Yo creo que no, pero preparen las palomitas porque esto solo acaba de empezar. Antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, como siempre, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el chisme, si disfrutan de los vídeos llenos de información superíndice 3N jugosa y si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, du copyright llenos un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Sin ustedes, esto no será posible, así que gracias. Y ahora su Agun rense que despegamos con esta historia que de verdad tiene de todo. Esto no es un simple chisme, esto es una enciclopedia del drama, una tesis doctoral sobre el salseo. Para entender bien el drama, tenemos que empezar por el principio. Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su carisma y su belleza, ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones en el mar Mediterráneo. Después copyright de una o más menos o lleno de trabajo, proyectos exitosos y, lamentablemente, un divorcio medio tico, la chica necesitaba urgentemente desconectar y recargar energías. Hasta todo normal, ¿verdad? Pues no tanto. La normalidad, mis queridos, no es algo que suele durar mucho en el mundo del espectáculo. Resulta que Demet fue vista a bordo de un lujoso yate, tomando el sol y disfrutando del paisaje. Un yate que, por cierto, podría ser perfectamente la casa de vacaciones de cualquier jeque con diéresis, rave. Mármol italiano, detalles en oro, una piscina infinita en la cubierta, un espectáculo. Hasta insisto, todo dentro de lo esperable para una estrella de su calibre. Las celebridades necesitan sus momentos de lujo y relax, copyright, somos nosotros para neguárselo. Pero la cosa se puso interesante, mejor dicho, incandescente, cuando empezaron a circular fotos y vídeos de Demet en topless. Lo que oyeron. Demet mostrando su figura espectacular, libre y feliz, disfrutando del sol y del mar, boom. Ahí explotó la bomba. Ahora bien, aquí es donde entra en juego nuestro galu, turco por excelencia, Can. Para los que no es tu copyright al tanto, Can y Demet fueron pareja hace algunos aún más menos durante el rodaje de la exitosísima serie, Erkenci Kuay Pu Haro Sou más menos Ador. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, la ficción superíndice 3 en ese traslado superíndice 3 a la vida real. Tuvieron un romance apasionado y medio tico que sin embargo, terminó superíndice 3 de forma abrupta y según dicen, no precisamente en los mejores tu copyright minos. La ruptura, por lo que se rumoreaba, fue una mezcla de agendas imposibles, diferencias irreconciliables y, como no, alguno que otro drama de celos. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Can se ha dedicado a su carrera en Italia, protagonizando series y películas, y ha estado envuelto en otros romances. Se le ha relacionado con actrices italianas, influencers, lo que viene siendo un Don Juan en toda regla. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio terminó superíndice 3 hace poco tiempo. Un matrimonio que según los expertos en el corazu superíndice 3N turco, nunca terminó superíndice 3 de convencer a nadie. Muchos de cuan que era una relación superíndice 3N forzada, una forma de Demet de pasar pugina tras la tormenta con Can. Pero como suele pasar, el tiempo lo pone todo en su lugar. Y es aquí donde la historia se pone a un de ese jugosa. Al parecer las fotos y vídeos de Demet en topless llegaron a oídos y a ojos de Can. Y según fuentes cercanas al actor, la reacción superíndice 3N no fue precisamente de indiferencia.
De hecho, se dice que Khan explotó superíndice 3 de celos al ver las imágenes de su expareja tan libre y feliz. Explotó no es una palabra al azar. Dicen que gritó, que rompió objetos, que incluso se encerró en su habitación sin querer hablar con nadie. Un drama, vamos. Aunque, sinceramente, ¿alguien esperaba otra cosa? Conociendo el carácter pasional de Khan. Ahora bien, aquí hay que hacer algunas precisiones. Primero, no hay confirmación superíndice 3N oficial de que Khan Yaman haya reaccionado de esta manera. Todo lo que sabemos proviene de fuentes ANU superíndice 3 ni más y de rumores que circulan en las redes sociales. ASU. Que como siempre hay que tomar esta información superíndice 3N con pinzas. Ya saben, en el mundo del chisme, la verdad suele ser un poco, el con acento véstica. Segundo, incluso si Khan Yaman realmente sintió superíndice 3 celos, hay que entender que los celos son una emoción superíndice 3N humana muy común. Todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas, ya sea por una pareja, un amigo o incluso un familiar. Los celos pueden ser producto de la inseguridad, del miedo a perder algo o simplemente de la envidia. No nos convirtamos ahora en jueces implacables, todos hemos pecado alguna vez. En el caso de Khan Yaman, podríamos especular que sus celos, si es que realmente existieron, podrían estar relacionados con el hecho de que Demet fue una persona muy importante en su vida. A pesar de que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, es posible que Khan aún sienta algo por ella, o que simplemente no le guste verla con otra persona, aunque ya no es tu copyright N juntos. El famoso ni contigo ni sin ti. Ese sentimiento que nos hace querer tener cerca a alguien, aunque sepamos que no podemos estar con esa persona. Por otro lado, también copyright N podría ser que los celos de Khan Yaman no tengan nada que ver con Demet como persona, sino ese bien con la idea de que ella es tu copyright disfrutando de la vida y siendo feliz si no con diéresis copyright L. A veces, cuando vemos a nuestros exparejas rehacer sus vidas y ser felices, nos sentimos un poco mal por nosotros mismos, especialmente si nosotros no estamos en el mismo lugar. Es como si nos recordaran que nosotros no hemos superado la ruptura. En cualquier caso, lo cierto es que las fotos y vídeos de Demet en topless han generado un gran revuelo en las redes sociales. Hay quienes la critican por mostrar su cuerpo de esta manera, argumentando que es una figura pública y que debería dar un mejor ejemplo. Es una vergüenza, dicen algunos. Debería tener ese respeto por sus fans, comentan otros. Otros, por el contrario, la defienden a capa y espada, diciendo que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y que nadie debería juzgarla por ello. Es su cuerpo y ella decide, afirman sus defensores. Basta de hipocresía, claman otros. Y aquí es donde entramos nosotros, mis chismosos favoritos. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Demet tiene derecho a mostrar su cuerpo como quiera? ¿Creen que Khan Yaman realmente sintió superíndice 3 celos al ver las fotos? Y en caso de que creen que tiene algún derecho a sentirse ASU. Dejemos de lado el papel de espectadores y convirtámonos en jueces por un momento. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden que este es un espacio para el debate sano y respetuoso, ASU, que por favor eviten los insultos y las descalificaciones. Nada de eres un /a, AQ hablamos con respeto, ¿entendido? Ahora bien, volviendo al tema del yate, hay que decir que era una verdadera maravilla. Un yate de lujo con todas las comodidades imaginables, perfecto para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Y por supuesto con una tripulación superíndice 3N dispuesta a atender todas las necesidades de Demet. Se rumorea que el alquiler de este paraíso flotante costó una fortuna. Pero claro, cuando eres una estrella internacional, el dinero no es un problema. Se dice que el yate fue alquilado por un amigo de Demet, quien la invitó superíndice 3 a pasar unos días de relax en el mar. Y a juzgar por las fotos y vídeos, Demet disfrutó superíndice 3 al máximo de esta escapada. Sol, mar, buena compa más menos UA, copyright ese se puede pedir. Quizás un poco de privacidad, pero eso es un lujo que las celebridades pocas veces pueden permitirse. Además ese de tomar el sol en topless, Demet también copyright N fue vista nadando en el mar, practicando deportes acuáticos y disfrutando de cenas románticas a la luz de la luna. En definitiva, unas vacaciones de ensueño más menos o. Aunque claro, con el drama que se ha montado, no sabemos si realmente fueron tan idílicas como parecían.
Pero como decuamos al principio, lo que Moon S ha llamado la atención superíndice 3N de todo este asunto son las fotos de Demet en topless. Y es que en la cultura turca mostrar el cuerpo de esta manera no es algo muy común, especialmente para las mujeres que son figuras públicas. Turquía es un país con una cultura rica y compleja, donde conviven tradiciones muy arraigadas con una cierta apertura a la modernidad. Pero en general, se espera que las mujeres mantengan una cierta discreción superíndice 3N en su forma de vestir y de comportarse. Por eso las fotos de Demet han generado tanta controversia. Algunos la acusan de ser provocadora y de buscar llamar la atención superíndice 3N, mientras que otros la aplauden por ser valiente y por romper con los estereotipos. La división superíndice 3N es clara, conservadores contra liberales. Un debate que, por cierto, no es exclusivo de Turquía. En cualquier caso, lo cierto es que Demet ha demostrado una vez más que no tiene miedo de ser ella misma y de hacer lo que le da la gana. Y eso en un mundo tan lleno de prejuicios y de críticas, es algo que se valora mucho. Demet es una mujer fuerte e independiente. Y con una personalidad arrolladora. Y eso, le guste a quien le guste, es innegable. Y hablando de romper con los estereotipos, también copyright, hay que decir que Demet es una mujer muy exitosa en su carrera profesional. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un con copyright sito de audiencia en Turquía y en otros países. Erkenci Kuay la catapultó a la fama internacional, pero Demet ha sabido demostrar que es mucho más que una cara bonita. Ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama. Moon S es una de las actrices turcas Moon S seguidas en las redes sociales, con millones de seguidores en Instagram y en Twitter. Su cuenta de Instagram es un escaparate de su vida, fotos de sus viajes, de sus trabajos, de sus momentos de relax. Demet comparte su día a día con sus fans, creando una conexión muy especial con ellos. Y es que Demet tiene un carisma especial que la hace conectar con el público. Es una mujer autocopyrightica divertida y cercana, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Esa autenticidad es lo que la diferencia de otras actrices y lo que la ha convertido en una de las favoritas del público. Por eso, no es de más menos que haya conquistado el corazón superíndice 3N de tanta gente. Su belleza es innegable, pero su personalidad es lo que realmente la hace brillar. Ahora, vamos a meterle un poco más de pimienta al asunto. Porque claro, en esta historia no solo hay celos y escándalos. También hay intereses económicos. Se rumorea que la serie Erkenci Kuay podría tener una segunda temporada. Y claro, con el éxito que tuvo la primera, una continuación sería un bombazo en taquilla. Pero, ¿quiénes son los protagonistas de esta serie? Exacto. Demet Özdemir y Can Yaman. Así que, ¿creen que todo este drama podría ser una estrategia de marketing para calentar motores antes del anuncio oficial de la segunda temporada? No sería la primera vez que una celebridad monta un escándalo para promocionar un nuevo proyecto. En Hollywood, esto es pan de cada día. Volviendo al tema de Can Yaman, no podemos olvidar que el actor también ha sido protagonista de varios escándalos a lo largo de su carrera. Se le ha acusado de machista, de egocéntrico, de tener un carácter insoportable. Vamos, que no es precisamente un santo. Pero como suele pasar con los galanes de telenovela, sus fans le perdonan todo. Su atractivo físico es innegable y su carisma en pantalla es arrollador. En resumen, mis chismosos favoritos, tenemos un drama lleno de celos, cuerpos esculturales y un yate de lujo. Demet Özdemir, disfrutando de sus vacaciones en el mar Mediterráneo, es fotografiada en topless, lo que genera un gran revuelo en las redes sociales y, según dicen, provoca los celos de su expareja, Can Yaman. Una historia con posibles segundas partes, con rumores de reconciliación, con intereses económicos ocultos. Una verdadera joya del salseo. Una historia llena de controversia, de especulaciones y de mucho, mucho salseo. Un plato que se sirve frío, pero que quema al probarlo. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me he dejado la voz contándoles todos los detalles de este culebrón turco. Para recapitular, hemos hablado de las fotos de Demet Özdemir en topless, del lujoso yate en el que estaba pasando sus vacaciones, de la supuesta reacción superíndice 3N de celos de Can Yaman y de la controversia que todo este asunto ha generado en las redes sociales.
También hemos hablado de los posibles intereses económicos que hay detrás de todo este drama y de los escándalos que han protagonizado tanto Demet como Khan a lo largo de sus carreras. Recuerden que este es un tema delicado y que cada uno tiene derecho a tener su propia opinión superíndice 3N. Lo importante es que podamos debatir de forma respetuosa y constructiva. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y sobre todo espero que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder sus preguntas. Sus comentarios son mi gasolina, lo que me da energía para seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora antes de despedirme, quiero pedirles una última cosita. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Compartan, compartan, compartan. Que este chisme llegue a todos los rincones del planeta. Y recuerden, mis chismosos favoritos, la vida es demasiado corta para no disfrutar del salseo. Así que sigan disfrutando, sigan chismeando y sigan siendo felices. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es cultura, guiño, guiño.